Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. A ver, mi querido José Luis, ¿cómo que se aplanó la curva? Nadie le cree a López-Gatell, ni él se lo cree. No, esta es otra curva, Eduardo. Fíjate que una de las preocupaciones del impacto de que el gobierno haya decidido cerrar la economía, pues como ya lo hemos visto, es que ha generado un shock del lado de la oferta, del lado de los productores. El que no te permitan trabajar, pues genera una disminución de la actividad económica. Pero la otra cara de la moneda es la cara de la demanda. Y lo que hemos estado tratando de esperar son las primeras cifras de cómo viene el lado de la demanda. Y hace unos días, el viernes, el INEGI ya publicó las primeras cifras que se refiere a la confianza del consumidor durante el mes de abril, que son las cifras más recientes que tenemos. Y bueno, hoy también se publicó la confianza de los economistas, que ahora dicen que la azotón va a ser del 8.8%. Sí, pero son complementarios. Esos son pronósticos en donde evidentemente se está esperando una caída alrededor del 8%, alrededor del 7%, y pero algunos inclusive de dos dígitos, ¿no? Hay algunos que están esperando una caída arriba de 10 puntos porcentuales. Pero la confianza del consumidor es qué es lo que está pensando el consumidor en lo que va a gastar. Y evidentemente si tiene nervios en gastar y está en un ciclo de ahorro pleno o de no querer gastar francamente, pues eso va a generar también un problema dentro del movimiento, porque aunque se abra la economía, puede generar problemas precisamente a la hora de la demanda. Hay un derrumbe, Eduardo, de la confianza del consumidor, y esto podría continuar sin duda a través del mes de mayo, que aunque ya concluyó, todavía no tenemos esas cifras, pues sobre todo porque sabemos que desde que inició la crisis del COVID-19, más de 700,000 personas han perdido ya su empleo. Por otra parte, dentro de la encuesta que hace el INEGI de la confianza del consumidor, el componente que más cayó comparado con abril del año pasado, del 2019, es el que mide la percepción de la situación económica de los miembros del hogar comparada con la que tenía hace 12 meses. Y hay dos sectores, y es donde la curva se está aplanando. Evidentemente no estoy hablando de la curva de las incidencias del COVID o de las muertes del COVID, sino de la confianza del consumidor, que no solo no se ha aplanado, sino que se ha desplomado. Y hay dos sectores muy importantes que son importantes para la actividad económica: el sector hipotecario, que es la compra de vivienda, y el sector automotriz. Estos dos sectores le imprimen un dinamismo muy importante a la economía en todo el mundo, y México no es excepción. De ahí que resulta sumamente preocupante el derrumbe de estos indicadores. Y doy un apunte numérico. El de la compra de autos nuevos o usados, este indicador se desplomó 4.9 puntos en un mes, pasando de 11.8 en marzo a 6.9 en abril, que es una contracción, Eduardo, del 41%. Y en lo que se refiere a la compra o remodelación de casa, lo que los consumidores están esperando, este indicador cayó 6.7 puntos porcentuales, pasando de 17 en marzo a casi 10.5 en abril. Esta es una contracción del 39%. Si la demanda, si esto se refleja, si la demanda en la compra de autos más adelante cae 41% y la compra de vivienda cae en 39%, pues evidentemente, aunque se haya restablecido la actividad económica, no habrá un mercado de compradores que haga la contracara o la contraoferta para poder establecer mayor demanda. Esto es preocupante también porque hay que recordar que antes de la crisis del coronavirus, México ya atravesaba por una recesión un año antes de que comenzara la emergencia. Y en consecuencia, si tú tienes una economía que se venía ya desacelerando, combinado con el choque de las políticas de salud, inevitables por supuesto, pero un choque de políticas económicas que implica las medidas del combate a la pandemia, estaremos hablando pues de una economía que sí va a tener y que le da cierta credibilidad de que por lo menos la economía sí va a caer por lo menos entre 7 y 12 puntos porcentuales. Ahora, pero cuando tú me dices entre 7 y 12 me estás haciendo un rango gigantesco, casi una diferencia del 40%.
Yo soy de los que se inclina, como lo comenté el lunes de la semana pasada, más por el 7 o el 8% que se vaya a 2 dígitos. Y eso basado simplemente en que el 25% de las infecciones se da en territorio donde se genera el 60% del PIB. Hasta ahora, esa es la realidad de las contaminaciones del problema de la enfermedad. Y en consecuencia, hoy, 1 de junio, que estamos reiniciando. ¡Feliz 1 de junio! Estamos arrancando un nuevo mes, se me olvidó decírselos. Que estamos reiniciando la reapertura, aunque todavía con semáforo rojo, lo cual quiere decir que el día de hoy nada debe de cambiar, y en ese sentido creo que ha faltado comunicación, incluido explicar cómo el presidente de la República está ya en giras por el sureste del país. Pues sí, hay un problema. Concluyo diciendo, dado una cosa muy interesante: la confianza del consumidor, la caída el comportamiento de la curva de la confianza del consumidor se parece mucho a la curva de la popularidad del presidente de México, lo cual de cierta manera pues explica por qué también el propio señor presidente está urgido de salir, puesto que la confianza del consumidor con el desempleo va aparejado de la popularidad del propio presidente. La cartera manda siempre, la cartera indica y la cartera orienta. Luis Ernesto, ¿tú compartes esta opinión con tu colega economista? Sí, pero como decía aquel chiste de los dos economistas, el optimista y el pesimista, ¿sí? En el caso de... Yo estoy más optimista. En el caso de José Luis, él es el optimista, yo soy el pesimista. Y yo creo que lo que estamos viendo, dado el shock de oferta también que originalmente se dio, digamos que todavía no alcanzamos a restablecer las cadenas de producción, el arranque de la industria automotriz, etcétera. Yo sí me temo sobre todo en Puebla, vamos a llegar a los 2 dígitos, y un 10% no sería, o sea, un 10% de caída del producto no sería extraño, digo verdaderamente, pero me preocupa más el año que entra, porque yo no soy tan optimista como muchos de los que estaban ahí en esa, digamos, en ese dictamen del 8.8, y creo que uno de los problemas graves va a ser que el año próximo también va a ser un año muy complicado, probablemente también de caída económica de un par de puntos, lo cual manda a la economía mexicana verdaderamente a una situación terrible al término del año 2021. Y va a marcar la elección del 2021. Eso también el presidente lo tiene muy claro, por eso necesita ya salir de gira. Ya ni en Estados Unidos creen que el restablecimiento va a ser la famosa B, un azotón y vas para arriba. Yo creo que ahí coincide conmigo, José Luis, que va a ser una U. Muy lenta de la economía estadounidense. Y si esa está fallando, ¿cómo nos va a ir a nosotros? Y va a ser una U muy larga la nuestra, ¿ves? Pero bueno, digo, todo lo que... El verdadero como herradura es el año que entra, porque para él va a ser muy importante que la economía se esté recuperando, a pesar de que no crea en ella. Nos queda un minuto, Carlos Velasco, tienes 20 segundos. Dice Luis Ernesto que el próximo año también, yo siento que van a ser los próximos 4 años, Luis Ernesto. Pero no a nivel nacional, a nivel mundial. Es que el empobrecimiento del país, el montón de nuevos pobres, no van a salir de esa situación en lo que le resta al sexenio. Hay que ser realistas. No es por una varita mágica, ya no van a ser pobres. Está grave. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.